evaporador 3. Su alimentación. Alimentación. Una expresión para la capacidad 19. Nos va a arrojar en Joule. No sé. Bueno, esos son los datos. Se busca consulta suponiendo un área, una misma área superficial, calcule el área. A1 es igual a A2 es igual a A3. La cantidad de vapor de calentamiento sigue con 1. Sigue sería el diagrama, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Vale. Entonces, ya. A ver, tienen las ecuaciones, ¿verdad? Balance de materia. ¿Cómo queda el balance de materia? Las salidas. Entonces sería al evaporado total. ¿Se dan cuenta? C2 es equivalente a E3. E2. Realmente las salidas del sistema son E1, E2 y E3. Entonces lo podemos identificar como evaporado total. La suma de los tres evaporados más el balance de sólidos sería como igual a X. ¿Todo el azúcar que entra aquí? ¿Qué otra ecuación tenemos? Están los balances de Energía. bueno, los balances de energía. Balances de para el efecto 1, VF es lambda X. Corriente de entrada. Ese lambda S, pues es la diferencia, ¿verdad? Entalpía del vapor, entalpía líquido, entalpía de vaporización. Más V1 más V2. A ver, entonces, ¿cómo queda? Balance V, ¿no? V sería corriente de entrada 2. V1
Es importante el diagrama. El diseño. Economía. El vapor total sobre S, que es el vapor de calentamiento. Muy bien. Estas son las ecuaciones básicas del ahora, la secuencia de cálculo es la que está marcada en la metodología de aproximaciones sucesivas. Entonces, ¿qué dice la primer paso? ¿Qué paso sigue? La secuencia de cálculo, ¿verdad? La secuencia de cálculo. Aproximaciones sucesivas. Decía que había que calcular la temperatura de ebullición de la solución, que es factor 3. Calcular todos. Realizar el balance de materiales considerando 1 igual a 2. Vamos a resolver balances considerando que los evaporados son los mismos. Paso 3 es calcular las caídas de temperatura. Y para las caídas de temperatura tenemos que calcular varios parámetros. Uno es sumatorio delta T. No, está bien, proceso. Sumatorio delta T, que es el potencial térmico disponible para transferir calor en el sistema. Y eso es equivalente a TS menos T3. Y también tenemos la de temperatura individual. Delta T es igual a 1 sobre UN, 1 sobre UN más 1 más sumatoria. Vamos a las caídas de temperatura y las temperaturas de ebullición de cada defecto. Paso 4 es el balance de energía. Y en la resolución de los sistemas vamos a confirmar o no esa primera aproximación. ¿Cuál es la primera aproximación? Que los evaporados son iguales. Entonces, en este paso del balance de energía vamos a calcular el evaporado 1', el evaporado 2' y el evaporado 3'. Entonces vamos a recalcular con el balance de energía. Si la variación entre los evaporados calculados con los evaporados supuestos es menor al 15%, pasamos al siguiente paso. Si no, tomamos estos valores calculados como los nuevos supuestos
para hacer el cálculo de los evaporados, tenemos que hacer las equivalencias. ¿A qué es equivalente el evaporado 1? L1', ¿verdad? El evaporado 2. Muy bien, L1', menos L2. Y el evaporado 3. Menos L. Ya está. Y el paso 5 ya es calcular, vamos a calcular S, el balance del primer efecto. Y dependiendo de ese, podemos calcular la economía. Paso 7, calcular. Esa sería términos muy generales, lo que hay en la descripción tiene como más explicación, ¿verdad? Pero realmente sí. Casi diferente, ¿no? Es muy parecido. Bueno, entonces eso es lo que vamos a desarrollar en la metodología. Entonces, pues comenzamos. A ver, no estén en algún lado de esta acá, ¿no? Está sencillo, no está complicado. Borramos las ecuaciones, ¿no? Vamos desarrollando. No lo voy a ir planteando ustedes ya con calma, lo van haciendo los cálculos, ¿no? Aquí sería. Comenzamos paso número 1. Calcular T3. Entonces, para calcular T3, necesitamos conocer la elevación del punto de ebullición en el efecto 3 y necesitamos conocer la temperatura de ebullición del agua en el efecto 3. ¿Ustedes recuerdan el EPE? Por definición, vamos a poner menos esa es la definición de diferencia de temperatura de solución menos la. Ahora, este P3 lo sacamos con esta expresión. Este P3 igual a 1.38 más 6.22 por x es de 3. Ya tendríamos la elevación del punto de ebullición en el. ¿Cómo evaluamos la temperatura de ebullición del agua en el efecto de la presión? La presión que tenemos, el último efecto es 24. Pues con las tablas de vapor, Son las tablas de agua de vapor, pero de agua sí, agua saturada o vapor. A esta presión vamos a leer la temperatura del agua en el efecto. Entonces ya tenemos estos dos datos. Empezamos 3. 3 igual a DP más temperatura de ebullición del agua
Usó la presión del tercer efecto, ¿no? El de 13.4 kilopascales. Ah, ok. Y ya con eso se sacaría la temperatura de ebullición a esa presión. Ah, ok. Esa es la temperatura de ebullición del agua a esta presión. Ah, ok. Gracias. Este es el paso 1. Vamos al paso 2. Dice que hay que realizar el balance de materia considerando que los evaporados son iguales. Entonces, el balance de sólidos, tener cuánto vale, que sería XF sobre XL3. El balance de sólidos. Ahora, el balance general podemos sacar el evaporador total. El evaporador total es igual a F menos L3. General, sacamos el evaporador total. Y evaluamos cuánto vale el evaporado 1, 2 y 3. El evaporado 1 es igual al evaporado 3, es igual al evaporado total sobre 3. Decimos que está evaporando lo mismo. Ya está. Entonces ya tenemos los evaporados, el evaporado total y el evaporado. Ahora necesitamos conocer cuánto vale L1, L2, XL1 y XL2. ¿De acuerdo? Por eso vamos a sacar un balance en el primer efecto. Entonces, L1 es igual a F menos F, L1, XL1, ¿cómo sería? Sería XL por F sobre L1. Tenemos la fracción peso. Para L2, ya L1 menos L2 sería L1 menos L2. Y XL2 ya XL1 por L1 sobre tenemos el balance de masa. Ok, bueno, hasta ahí alguna duda. ¿Cuánta materia es más sencilla? Lo tuvimos L1 por fracción P. L2 por fracción P. La consideración. La tarea tienen, ven que hay uno de tarea, ¿no? Tenemos uno y uno de tarea. No de tarea, el problema, solamente el único problema que sí les puede causar un poco el 16.5. Pero no tanto, nada más. Si quieren ver si luego van a ver para que el balance de energía, porque él tiene precalentadores. Tiene 3 precalentadores. Bueno, vamos con el paso número 3. ¿Puedo borrar esto? ¿Le tomaron foto? Sí, lo mandé yo también. Tenía el niño bueno. Ay, no sé si ya checaron la inteligencia artificial, se llama Copilot. Ya actualizó. Ya está dando. Esa me gustó porque con el micrófono parece que estuvieras hablando con una persona. Ah, sí. Igual se fue con el sol, ¿no? Pero es que la otra se escucha como más robotizada. Y ya con el Copilot se escucha más humano.
digo porque ahí le pueden preguntar directamente los datos, por ejemplo, cuál es la temperatura y evolución del agua, y se los da directamente así. Ya se acabó el chat, ya me... Bueno, no, Pero sí, no gratis. es gratuito. Es gratis. Es de Microsoft, ¿no? Ajá, tu cuenta de Microsoft. Porque hay Gemini, pero le paga, no sé qué tanto Gemini. Gemini también es el de Google, ¿no? Apenas tiene estado muy bien. Pero siento, ¿cuál es mejor? Gemini o chat? Chat, porque es que el chat está bastante fácil, ¿no? Nada más que te da un poco de exacto de eso. Gana la información, es más famoso. Por ejemplo, hay otra que se llama Sisi. Ah, sí. ¿Cómo más los auditores? Sí, esa, le pedí los datos, decía que no tenía acceso a las tablas de vapor y me dio un valor aproximado. Pero con ChatGPT sí me lo dio exactamente. En DeepSeek, cuando ponen pensamiento profundo, Tarda, pero te dan... les explica cómo obtenerla, cómo calcularla. La ecuación de Taylor, varias formas, ¿no? está bueno. Es demasiada información. Nada más es algo que requiere. Digamos, hay que terminar la ciencia. Está bien, sí. Utilicen la inteligencia. También pueden decirle incluso a alimentar al literario. Con un buen prompt, a la inteligencia artificial desarrolla los problemas. Por eso, digo, le dan la metodología y se los desarrolle. Ya no ustedes lo van verificando. O sea, no es que se metan ahí, Yo no me estoy haciendo lo mismo que para ver si no. para ver también, para que vayan, que incluso le pueden decir, les describa cuáles son las consideraciones que está tomando para resolver el problema. Pues sí, pero es que hay que revisarlo, hay que revisarlo. Sí, porque a veces le hacen. Bueno, vamos al paso 3. Paso 3. Bueno, ahí en el paso 3 dice que tenemos que calcular el potencial térmico para la transferencia de calor. Y eso va a ser igual a la sumatoria de Taten, es igual a TS menos T3. ¿De dónde obtenemos TS? Acá. De la presión de saturación. Entonces, a TS se van a sus tablas de vapor y obtienen TS. Ya teniendo TS, menos T3, que la que obtuvieron en el paso 1, ya tienen sumatoria de Taten. Luego calculan las caídas de temperatura, que se llama delta T1 es igual a sumatoria delta T 1 sobre 1, 1 sobre 1, más 1 sobre 2, más 1 sobre 1, delta T2, sumatoria delta T, 1 sobre 2, sobre 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre delta T3, calculan las caídas de temperatura delta T1, delta T2 y delta T3. Estas caídas de temperatura deben ser iguales a esta diferencia, la sumatoria de estas. Porque este es el potencial térmico disponible para transferir calor en el evaporador. Entonces, estas son las caídas de temperatura que tenemos en cada efecto. La suma debería ser sumatoria de temperatura. Me dan cuenta que lo único que cambia es el numerador, ¿verdad? 1 sobre 1, 1 sobre 2, todo es bueno, hay una consideración en su memoria de cálculo que dice que en casos de alimentación fría hay que hacer una redistribución de temperaturas. Ahí en la secuencia de cálculo. Les pregunto, ¿es una alimentación fría? ¿Cuál es la temperatura de alimentación? Eso significa que debe estar almacenamiento, porque es una temperatura muy cercana a la temperatura ambiente. Este es mío, ¿verdad? Entonces, es una alimentación fría. ¿Qué implicación tiene una alimentación fría? Pues parte del calor disponible va a ser ocupado para incrementar la temperatura desde la alimentación hasta la temperatura de ebullición.
Entonces, tenemos que hacer una redistribución de estas caídas de temperatura. Calculando este, otra vez nuevamente lo vamos a calcular. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esa redistribución? Con una regla heurística. Y la regla heurística dice que en casos de alimentación fría, una cuarta parte del potencial térmico disponible se consume en el primer efecto. Entonces, ¿cómo quedaría delta T una prima? Si es una cuarta parte, sería punto 25, ¿ah? Punto 25, sumatoria. Este sería el nuevo valor de la caída de temperatura. Ahora, si este aumenta, ¿a quién se lo tengo que quitar? A estos dos. Vamos a suponer que aquí aumentó 10 grados. Estos 10 grados se los tengo que quitar a estos dos, efectivamente. Sería 5 a este, 5. Para conservar el potencial térmico que finalmente. Entonces, hay que calcular delta T 2', delta T 3'. Dándole el incremento entre 2. El valor original. Esa es la redistribución de por alimentación. La prima, la otra, ¿no? La normal. Y en este cálculo de la cuarta parte del potencial térmico, supongamos que me dé 10 más, supongamos que era originalmente 10. Calculando me da 20, es decir, aumentó 10 grados. Estos 10 grados se los voy a quitar a estos dos, 5 a este, 5 a este. Entonces le tengo que quitar lo que se incrementó entre 2 primero y lo que se incrementó por 2. Para que la sumatoria de estos me dé un potencial térmico original. ¿Sí? Bueno, ya está. Es temperatura. Ahora vamos a evaluar las temperaturas de ebullición en el primer efecto, en el segundo y en el tercer efecto. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden ustedes que la delta T de un evaporador está expresado como la diferencia de temperaturas entre el vapor de calentamiento menos la temperatura de ebullición. Para el efecto 1 es igual a Ts menos T1. En este caso, pues ya sería delta T1', ¿verdad? Ts ya lo tenemos, ¿verdad? Delta T1 lo tenemos. Vamos a obtener T1. ¿Qué es T1? La temperatura del primer Temperatura de evaporador. ebullición de la solución en el efecto 1. T2. Temperatura de ebullición en el Temperatura efecto. de ebullición de la solución, efecto 2, T3. Vale, pues vamos, es que luego, a ver qué es T1, ya como que no. Entonces, la temperatura de ebullición de la solución en el efecto, es decir, la temperatura de que estoy viendo una solución. ¿Vale? A ver si es cierto. Delta T2', ¿cómo queda? Diferencia. T1 menos T2. T1 menos T2. Teniendo ya T1, podemos despejar T2, que sería la temperatura de ebullición de la solución en el efecto. Y delta T3. T2 menos T3. Bueno, ya T3 ya lo pusimos desde el primer paso, ¿verdad? Ahí pueden confirmar si les da la misma, pues que decir que ahí van bien. Ahora, vamos a evaluar también las temperaturas de ebullición del agua en el efecto 1 y 2.
qué lo vamos a sacar? Pues con el EP. ¿Cómo sería el EP1? Yo como no sé. No, el EP, la relación del punto de ebullición. Es la diferencia de temperaturas entre la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del agua. En el efecto. ¿Este dónde lo tenemos? El EP. Bueno, ya es el que fue sumatoria. La fórmula. Con esa expresión, X vamos a ocupar el L1. Vamos en el efecto 1. Ya tendríamos el EP. Ya también tenemos la temperatura de ebullición de la solución en el efecto 1. Despejamos la temperatura de ebullición del agua en el efecto 1. Vamos al E en el efecto 2. Igual a T2 menos temperatura de ebullición del agua en el efecto 2. Sacar el FE, con esta, ¿verdad? Pero ahora con la fracción peso XL2. Ya teniendo T2, la temperatura de ebullición de la solución, despejamos temperatura de ebullición del agua en el efecto. Pregunta, ¿a qué temperatura sale E1? No me llamas nada más bien a la variable. ¿E1 a qué temperatura sale? T1. A T1, muy bien. L1 a T1, ¿verdad? C1 a T, muy bien. C2, ¿qué temperatura sale? Viene el evaporado a T1, se condensa y a qué temperatura se condensa. Ese está aquí. Entra el vapor de calentamiento, se condensa y el vapor entra a T1 y a qué temperatura se condensa. T1, no, T2. porque hay elevación del punto de ebullición. Quiere decir que este vapor es un vapor sobrecalentado. Entonces, ¿a qué temperatura se va a condensar? A la temperatura de ebullición del agua en el efecto. Porque cuando se condensa pierde el sobrecalentamiento. Bueno, siguiendo la misma analogía, ¿a qué temperatura sale T2? T2, muy bien. L2. ¿Ah? ¿Y C3? El agua en el segundo efecto. Temperatura de ebullición del agua en el efecto. Ya está el paso número. Bueno, pasamos al 4. ¿Dudas? Oye, Fred, lo que faltaría F3 por la temperatura 3 menos la temperatura del compuesto. Ahora sí que, perdón. Es que no faltaría F3 porque tiene temperatura 3. Podemos sacar la temperatura del compuesto en su paso 3, ¿no? ¿Qué te refiere a temperatura de ebullición en la fase 3? Ajá. Es que técnicamente podemos sacar F3, ¿no? Sí. ¿Vale? Pues sí, es Balance de como calor, esto. considerando las equivalencias, ¿verdad? Es como esto. Los que se acumulan todos menos esto, tienes este y este. No, pues sí se puede sacar como tú dices, es básicamente es esa relación de 1.68 por X por veces. Nada más es por XL3.
L2 prima es igual a L1 prima menos L2. Y L3 prima es igual a L2 prima menos L3. Entonces vamos con el balance en el efecto U. ¿Recuerdan? El balance quedaría como UF de S por lambda S es igual a U1 más UF, que es igual A F por HF. a HF. Y HF CP de LF. es el PDF por PF menos P de referencia. Acá la pregunta es, CP, o sea, bueno, ya lo tienes, pero si no lo tuvieras, a la presión te vas a bajar. No, la temperatura. El CP es una función de la temperatura. ¿Y ese es de qué tal? Tendrías que tener tablas de propiedades de la solución. Pero si no lo acuerdo, Si no afectaría. si no tienes, tú puedes hacer una consideración. Puedes aproximarlo a algún dato que tengas. Lo tendrías que anotar. Si no tuvieras ese dato. Porque en el caso del hidróxido de sodio, no calculamos los CPs, calculamos directamente la entropía. Las gráficas de entropía con la de Durin es para calcular la temperatura de ebullición de la solución. Las gráficas de entalpía para calcular la entalpía de la solución a cierta concentración de temperatura. Pero bueno, en este caso, en este problema, nos dan una expresión para calcular el CP. Y depende de la fracción peso, es decir, del CF, del CL1, del C2, del C3. Para calcularlo a la concentración determinada. Pero aquí necesitamos definir cuál va a ser la temperatura de referencia. CPF por TF menos T, TF menos T de referencia. Porque aquí ya la diferencia es cero. Siempre se hace cero. Ahora, lambda S lo tienen de las tablas de vapor. Se resta la entalpía, ¿no? Antes, la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido. O le preguntan a Copa Pilot, ¿cuál es la entalpía de vaporización? Porque uno la otra vez que hicimos el ejercicio de las tablas y variaban. Era 200 y el otro era 100. Ah, sí, 200. Ah, sí, muchas veces. Ajá, sí variaba, pero. Una variación pequeña puede ser de hasta de 5. Porque nos daban Son 200 sí afectaría el valor. Bueno, Q1 es igual a L1' por H. Y L1' es igual a este valor. F menos L1' por estamos poniendo las equivalencias de 1. Para calcular la entalpía, es dependiendo si es un vapor saturado o sobrecalentado. En estos casos son sobrecalentados. ¿Por qué razón? Porque hay elevación del punto de ebullición. Los evaporados que se están generando son vapores sobrecalentados. Entonces, si recuerdan ustedes, la entalpía de un vapor sobrecalentado es el CP del líquido, temperatura de ebullición del agua, ¿no? Menos temperatura de referencia, más lambda a la temperatura de ebullición del agua, efecto 1, más el CP del vapor por el FE. ¿No? ¿Verdad? Calcular con la entalpía de evaporado. Entonces nos va a quedar un valor multiplicando a F por F menos L1. Finalmente tenemos L1 va a ser igual a L1' por HL1. HL1
P de L1 menos P de referencia. Este valor lo tenemos acá. Lo tenemos, E1 también la tenemos. Ya está. El balance del primer efecto, del balance del primer efecto tenemos dos incógnitas. Las incógnitas son S y L. Nos queda una ecuación por dos incógnitas. Bueno, vamos al balance del ¿cómo queda el balance del efecto 2? Bueno, queda V1 más L1 es igual a V2 más V2. Estos dos términos ya los tenemos del balance del efecto 1. ¿Está? Esto ya lo tenemos. ¿Dónde estamos ahora? V2 es igual a E2 prima por HE2. Y E2 prima equivale a el E1 prima menos el E2 prima. ¿Cómo calculamos HE2? Es un vapor sobrecalentado. Con la misma ecuación de arriba, no de H. Así es. Este es el líquido, pero ahora es temperatura de ebullición del agua, efecto 2, de referencia, más lambda a temperatura de ebullición del agua. El efecto 2 más el P2 por el EP en el efecto 2. Se hacen bien su hojita de capítulos. Dijo de pedo, de pecado. Si lo hacemos a mano, así es. No, hay diferentes, como 2 horas, 2 días. Ese es el. Bueno, L2 es igual a L2 prima por HL2. HL2 es PDL2, P2 menos P de referencia. Yo sería. 2 es igual a C2 por HC2. Pero C2 es equivalente a quién? A E1. C2 equivale a E1. Y E1 equivale Ah, eso. F menos L1. Entonces, C2 es igual a F menos L1' por HC2. Y HC2 es igual al CP del agua, temperatura de ebullición del agua en el efecto 1 menos P de referencia. Lo mismísimo es para el efecto. Ahora, vean, por favor, que las ecuaciones, o bien el balance del efecto 2 queda en función del L1 y el L2. Cuando desarrollamos el balance del efecto 3, de igual forma va a quedar una ecuación en función de L1 y L2. ¿Qué se hace? Se resuelve simultáneamente para obtener L1' y L2'. Con esos valores se calculan los evaporados. Si estos evaporados no varían significativamente con los evaporados propuestos, se toman como los valores correctos y se continúa el ciclo. ¿Dudas hasta acá? Yo muy cool la botadora. Si lo Comienza a hacer, ¿no? ¿Mañana tenemos clase? Sí, Pues mañana lo acabamos, pero ya traigan su. No, traigan ya su Excel hasta acá.
Ya lo voy a ya lo voy a Parte de la fase 2, acá en esta parte cuando tendremos la temperatura de referencia más esta, bueno, se resta aquí que es que ves que Lambda. tiene algo, pero no lo alcanzo. Temperatura de ebullición del agua en la fase 2. Temperatura de ebullición del agua en la fase 2, no, pero es un símbolo que es como Sí, el borrayano. Dice que no son iguales. es eso. Ajá, Nada más. La edición. Porque hay una que dice ahí en el programa que la sexta y no la tiene, hay séptima. Ya tiene la más reciente. ¿Eh? Ajá, una blanquita.